remedio. 7 de la mañana, 28 minutos. Continuamos con más aquí en Arriba Bogotá. Es hora de Le Tengo el Remedio con el doctor Carlos Francisco Fernández y su invitado, quienes hoy van a hablar del cáncer de cuello uterino, cómo prevenir, todo el tema de la vacuna. Doctor, buenos días. Doctor, buenos días. Un saludo respetuoso para su merced, Aníbal, por supuesto para Valentina y por supuesto para todos ustedes. Hoy, ¿qué fecha es hoy, maestro? Hoy es Martes Santo, 26 de marzo. 26 de marzo, el 26 de marzo. Es el día que el mundo dedica para hablar del cáncer de cuello uterino. Y obviamente es una patología que sigue matando a muchas mujeres en Colombia. Ojo, ya vamos a mirar las estadísticas mundiales. Y por supuesto, para hablar del tema, una autoridad. El doctor David Andrés Viveros Carreño. Él es ginecólogo, oncólogo del Centro de Tratamiento de Investigación de Cáncer, CETIC, Luis Carlos Sarmiento Angulo, para hablar del tema, pues, como digo, aquí, como si estuviéramos en la sala de su casa. Doctor Viveros, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Espera un momentico, yo hago aquí una consulta. ¿Qué es el cáncer de cuello, o mejor dicho, entre la matriz y el cuello uterino hay alguna diferencia, vale? Claro. Sí. Sí, le tengo el remedio. Sí, es que una cosa es el cáncer de útero, otra cosa es el cáncer de cuello uterino. Doctor, esa diferencia y por qué es tan importante el cuello uterino dentro de este componente patológico. Correcto. El cáncer de cuello uterino son en realidad varios tumores que se originan en las células del cuello uterino. El cuello uterino es la parte más inferior y final, digamos así, la continuidad ya es la vagina del útero. El útero es lo que normalmente las personas conocen como la matriz. Son dos, si bien hacen parte del mismo órgano, son dos zonas en cuanto a los tumores que se pueden originar ahí muy diferentes desde el punto de vista de la clase de tumor, de qué los origina, del tratamiento que reciben y también del pronóstico que tienen. El día de hoy pues vamos a hablar de cáncer de cuello uterino. Cáncer de cuello uterino es muy importante para nosotros porque es muy frecuente. En nuestro país es la tercera causa de cáncer en mujeres. Y es, pues, digamos, la razón de esa fecha especial que tenemos hoy. Es muy importante esto, digamos, el componente anatómico. Eso es el útero es como una pera y la parte más delgadita de la pera es el cuello uterino. ¿Y ahí es donde se hace la citología? Correcto, es de ahí donde tomamos las muestras, bien sea para la citología o para las pruebas de ADN-BPH, que es el otro examen que nosotros hacemos pensando en este tipo de lesiones. Virus de papiloma humano, que pues ahorita hablamos de eso. En Colombia, ¿cómo estamos en cifras, doctor Viveros? Desafortunadamente, cáncer de cuello uterino tiene una incidencia muy alta en nuestro país. Para ponerlo en términos, digamos, sencillos, es la tercera causa de cáncer en mujeres y en mortalidad. En la incidencia son 13, casi 14 casos por 100.000 mujeres al año, es como lo medimos. Y estamos muy cerca a la incidencia del mundo, que está en 14 casos. El problema que tiene cáncer de cuello uterino es que desafortunadamente es más frecuente su presentación y también sus casos de mortalidad en países pobres. Entonces hay una diferencia grandísima entre los países desarrollados y los países pobres. El 90% de las muertes por cáncer de cuello uterino desafortunadamente se dan en países pobres. ¿Por qué razón en los pobres? Es una mezcla de situaciones. La primera y más importante porque los países pobres ahora tienen tasas que son muy malas en vacunación. Cáncer de cuello uterino es quizá el único para el que realmente tenemos tantas oportunidades para prevenirlo. Tenemos vacunación y los países pobres o en vía de desarrollo tienen unas tasas de vacunación muy bajas comparadas contra los países desarrollados. Y segundo, porque los programas de tamización funcionan muy bien y han funcionado muy bien por muchos años en los países desarrollados, pero no funcionan igual en los países pobres. Tamización es encontrar en la población los casos de manera temprana, es decir, de manera que se pueda tratar. Pero aquí no que es un asunto absolutamente universal la citología y que eso está en el sistema y que las mujeres tienen que ir después de cierta edad cada año y todo ese asunto. ¿Qué pasa con eso? Correcto. Actualmente en nuestro país tenemos dos estrategias para tamizar dependiendo del grupo de edad de acuerdo a nuestras guías de práctica clínica.
Las mujeres a partir de los 25 años deberían iniciar sus programas de tamización. Tamización es básicamente hacer citologías o test de virus de papiloma humano. Entre los 25 y los 30 años una citología con un resultado negativo la repetimos a los 3 años y a partir de los 30 años y hasta los 65 pruebas de ADN para el virus del papiloma humano. Si los resultados son negativos las repetimos cada 5 años. Desafortunadamente, aunque tenemos... ¿Entendió, Valentina, que su merced está en la edad ahí de merecer estos exámenes? ¿Cómo es la vaina? Cada 5 años uno tiene que hacérselo si le sale negativo. Correcto. Y si le sale positivo, pues tiene que seguir el tratamiento. ¿Pero hacerse qué? Yo tengo una pregunta, perdón, doctor. No, espere, no me enmochile la pregunta. Es que son 3 cosas. Citología, BPH y el ADN del BPH. La citología es anual. No, eso es lo que cambió hace algunos años ya. Utilizamos las citologías como nuestra prueba de tamización o de cribado para buscar los casos y lo hacemos entre los 25 y los 30 años con citología. Si el resultado es negativo, la siguiente citología se puede hacer a los 3 años. Es el tiempo que da esa prueba negativa. ¿Ves? Pero venga, y la gente no conoce eso, no sabe. Entonces... Y yo que no sé el tema, pues le quiero preguntar, entre, digamos, una prueba y otra 3 años no es mucho, porque si se hace la prueba y al año le dio pero no sabe y se viene a dar cuenta dentro de 2 años, pues ya han pasado los 3... No es mucho tiempo. De hecho, está muy bien estudiado el tiempo en el que decidimos tomar una prueba y hasta la siguiente, porque es el tiempo mínimo que debería tardar desde el momento en que tienes una infección por el virus hasta hacer una de estas lesiones. Entonces nosotros sabemos que si esa prueba estaba negativa, una prueba por supuesto bien tomada, confiable y demás, es el tiempo mínimo que le da para que tenga que hacer una lesión. Y esa es la razón, es decir, por la cual estos componentes están bien estructurados sobre evolución académica. Se ha investigado tanto esto de cómo evoluciona, no sé qué, que da esos tiempos. Obviamente, encontrar una causa, que es un virus, como uno de los factores determinantes del cáncer es absolutamente valioso. Eso es absolutamente importante, saber que esto produce el cáncer y que detectar y que tiene los tiempos. Esto es lo que hacen estos magos que estudian el asunto. Valentina. Tenemos una pregunta en redes sociales y nos dicen, si una mujer sale positiva para una cepa del VPH, la 18 específicamente, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Es distinto dependiendo del virus? Correcto. ¿El tipo de virus? Hay diversos serotipos de virus de papiloma humano, son quizás cerca de 200. De esos a nosotros nos interesan más o menos 40, que son los que hacen la mayoría de las infecciones en el tracto genital. En los virus de papiloma humano hay 2 grandes grupos, unos virus que nosotros llamamos de bajo riesgo y que son los que producen las verrugas genitales, pero no producen en general cáncer, y unos virus que son de alto riesgo, que son los que van a causar el cáncer de cuello uterino y otros cáncer más. El virus de papiloma humano es importante porque puede causar también cáncer de vagina, de vulva, de la región anal y también cáncer de orofaringe. Dentro de esos virus de alto riesgo, 16 y 18 son importantes porque son los que mayor riesgo tienen de poder progresar a una lesión precancerosa o preinvasiva y a un cáncer eventualmente. Entonces los manejamos un poquito diferente a los otros virus de alto riesgo. En general, estas pacientes todas deberían tener un estudio adicional. Habitualmente hacemos una citología y en el caso puntual de 16 y 18 también una colposcopia para descartar que no haya una lesión ya por ese resultado positivo para un virus de alto riesgo. ¿Qué es una colposcopia? Una colposcopia es un examen complementario que hacemos en ginecología. Básicamente lo que hacemos es examinar el cuello uterino a través de un dispositivo muy parecido a un microscopio en realidad y utilizando un par de sustancias que nos permiten ver cambios que se generan en las células del cuello uterino que nos pueden hacer pensar en que haya ahí una lesión ya. Eso ya es más específico y si ven una lesión toman una biopsia y identifican pues obviamente el tipo de transformación celular si existe. Esto, digamos, debería ser un componente de promoción, de prevención, que todas las mujeres, sin ningún tipo de distingo, conozcan exactamente cuáles son las condiciones, cuáles son digamos, las posibilidades que tiene para su diagnóstico, tener muy claro eso, metido dentro de sus calendarios, dentro de sus componentes de agenda muy prioritaria, para saber exactamente en qué están. Porque si bien esto da tiempo, el problema es cuando esto se deja avanzar y se diagnostica muy tarde. Digamos en promedio, doctor, yo estuve haciendo una charla hace poco sobre cáncer de colon y aquí los diagnósticos tempranos son demasiado, los diagnósticos, tempranos no existen, o si existen son excepcionales, los diagnósticos se hacen muy tarde. En promedio, por ejemplo, una lesión de estas ¿cuánto se demora, digamos, en diagnosticarse una cosa de estas en promedio en el país? ¿En qué estadio se diagnostican, mejor dicho? Correcto.
Esto depende mucho también de las poblaciones. Para nosotros, y hace parte del problema que hablamos ahorita de los países que son en vía de desarrollo o pobres, y es que desafortunadamente la mayoría de los casos los diagnosticamos en estadios avanzados o localmente avanzados de la enfermedad. El 70% aproximadamente de los casos en países pobres se diagnostican en estadios avanzados, lo que cambia por supuesto el pronóstico radicalmente para las pacientes. Es una historia distinta en los países que tienen ya los programas de vacunación establecidos, un programa de cribado de tamización bien establecido, en el que la mayoría de los casos se diagnostican como enfermedades preinvasivas o precancerosas, incluso, y no como cáncer de cuello uterino. La estadística es sensiblemente desfavorable para estas esquinas. Nosotros somos presuntuosos. Cuando decimos que este es un país pobre, hay gente que dice, yo pobre no soy. Sí, estamos... en el sistema tenemos diferencias que se marcan esencialmente por la estadística. Por ejemplo, hay países en los que esto es exótico. El cáncer de cuello uterino prácticamente no existe. ¿Por qué? Pues porque se hacen todos estos componentes de salud pública orientados justamente sobre la evidencia, sobre la ciencia y naturalmente sobre los servicios. Sin asustar a la gente, uno podría, por ejemplo, hacer preguntas aquí. ¿El cáncer de cuello uterino, doctor Viveros, duele? Sí. La sintomatología del cáncer de cuello uterino va a depender, por supuesto, del estadio en el que se encuentra, es decir, de qué tan avanzada está la enfermedad. Los estadios tempranos, cuando la enfermedad apenas está empezando y son tumores pequeños, suelen ser asintomáticos, pero en la medida en la que el tumor progresa y se vuelve una enfermedad avanzada, los síntomas, digamos, cardinales de esta enfermedad suelen ser el dolor pélvico, por supuesto, el sangrado anormal, son sangrados que se pueden producir, por ejemplo, entre los ciclos menstruales, a veces sangrados con las relaciones sexuales, y ocasionalmente también un dolor adicional que vemos muy frecuentemente en las pacientes con enfermedades avanzadas, que es un dolor lumbar o la hinchazón de las piernas debido al compromiso que hace el tumor. Estamos hablando de estadios muy tardíos, pero volvamos otra vez. Si nosotros tenemos que hacer, pues digamos, insistir en los componentes de prevención, hablemos un poquito de la vacunación. Hablemos, ya sabemos, está pues obviamente confirmado, premio Nobel además, el virus del papiloma en estos serotipos es el determinante del cáncer de cuello uterino. Pero existe también una vacuna. Hablemos un poco de eso. ¿Cuándo es que nos debemos vacunar? Digo porque los hombres también deberíamos vacunarnos, antes incluso de manera muy temprana. Pero bueno, hable usted, doctor, de ese tipo de cosas. Correcto. Este es quizá el pilar más importante que nosotros tenemos en prevención de esta enfermedad. Existe la vacuna para el virus del papiloma humano. En nuestro país, recientemente, en octubre del año pasado, se cambió el esquema de vacunación que traíamos. Pasamos a utilizar una única dosis de vacuna para nuestras niñas. Las niñas están incluidas en el programa de vacunación desde los 9 y hasta los 17 años. Utilizamos una vacuna que se llama tetravalente porque cubre los 4 tipos más importantes de virus del papiloma humano, el 6 y el 11, que son los que producen las verrugas genitales, y el 16 y el 18, que son los que producen la mayoría, cerca del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino. Las niñas reciben entonces una dosis y a partir de octubre del año pasado, qué pena doctor, que lo interrumpí, vacunamos niños, los niños a los 9 años de edad. Niños a los 9. Es que lo quería interrumpir yo mejor a usted con las excusas. Porque hace un tiempo se armó un merequetengue el macho por la vacunación del virus del papiloma humano. Carmen de Bolívar, el asunto bueno, toda una cantidad. Hicimos un seguimiento ya de eso, bueno. Pero resulta que eso nos generó, desde el punto de vista popular, una aversión por las vacunas, especialmente en esta vacuna. Y una cantidad de leyendas, y una cantidad de mitos, y una cantidad de voces que iban y venían, que desafortunadamente dieron al traste con un programa que sin duda, sí, debería ser líder en este país para prevenir una enfermedad mortal. Lo confieso abiertamente, yo no soy antivacunas. Entonces a mí, si alguien me va a decir ahorita, porque es que empiezan a llamar y a decir que es que la vacuna no. Las vacunas han demostrado ser una de las herramientas más importantes en prevención, no solamente de estas, sino de muchísimas enfermedades. Lo que pasa es que como muchos de ustedes no han visto una poliomielitis, muchos de ustedes no han visto morir por una difteria, muchos de ustedes no han visto estas enfermedades que mataban. Una viruela, por ejemplo, fue erradicada con vacunas, diezmaban poblaciones enteras. Como no las hemos visto, entonces sencillamente pensamos que no.
Y yo sí quiero insistir en eso, doctor Viveros. Hablemos de la necesidad imperiosa porque vacunar un niño definitivamente es un componente que se proyecta, que se liga con sus derechos. Y estamos hablando de niños y niñas. Esto no es ninguna propaganda de nada. Esto es sencillamente un elemento de salud pública, doctor Viveros. Correcto. Como lo mencionó, desafortunadamente, aunque cuando empezamos el programa de vacunación en nuestro país, por allá en el 2014, nosotros éramos un país ejemplo para la región. Sin duda. Con unas tasas altas de vacunación, llegando cerca al 80% de cobertura para la población objetivo. Debido a unos eventos desafortunados, como ya lo mencionó usted, doctor, tuvimos una bajada dramática en nuestras tasas de vacunación, que desafortunadamente nos llevan ahora a tener unas tasas de vacunación que son relativamente bajas para el objetivo que nosotros tenemos. La vacuna, y lo sabemos por estudios aplicados en millones de personas, son vacunas seguras. Básicamente los únicos efectos adversos a los que se asocia la vacuna del virus del papiloma humano, un poco de dolor, enrojecimiento en el sitio donde se aplica y nada más. Quizá en muy poquitas pacientes, un poco de síntomas sistémicos, pero es una vacuna que sabemos que es absolutamente segura en su aplicación. Y quizá el ejemplo más claro que nosotros debemos tratar de seguir para estimular el programa de vacunación nuestro es que los países que han logrado tener unas tasas o unas coberturas de vacunación altas han logrado eliminar prácticamente esta enfermedad en sus países. Entonces, mire, si sus hijos, si usted es profesor, si usted tiene contacto, profesor o profesora, si tiene contacto con niños en edad de vacunación, llénese de razones, pregunte, trate de llevar a usted allí cerca personas que saben. Referénciese siempre en la evidencia, en el componente técnico. Insisto en esto, porque la verdad, esa tendencia antivacunas nos está haciendo muchísimo daño. Y por supuesto, salvar vidas, una sola vida que se salve con una vacuna, sin duda, es ya un elemento absolutamente importante para tenerlo como base. Es que esto definitivamente no se puede permitir que aquí por las redes y por una cantidad de gente, sí, aquí la gente tiene derecho a no vacunarse, pero informado. Es decir, si usted después de informarse, de saber exactamente, de tener las voces que definitivamente dentro de un marco científico le expliquen a usted y usted decide que no, pues está bien que no. Pero ojo que aquí hay por medio la vida de los niños y estamos hablando a futuro. Entonces, ahora sí, doctor, la vacunación. ¿Qué más? Bueno, el segundo pilar, y esto es importante porque hace cerca de 4 años la Organización Mundial de la Salud lanzó su programa para la erradicación o la eliminación del cáncer de cuello uterino. Tiene 3 pilares, lo llamamos el 90-70-90 para que las personas no lo olviden. El 90% hace referencia a la vacunación para el virus del papiloma humano en las niñas antes de los 15 años. El segundo pilar, que es el 70%, habla de la tamización o el cribado, lo que ya estábamos hablando hace un momento, de citología o test de VPH en nuestro país, básicamente buscando en la estrategia de la Organización Mundial de la Salud que las mujeres antes de los 35 y de los 45 años hayan tenido por lo menos una prueba de alta rendimiento diagnóstico para buscar este tipo de lesiones. Entonces, el segundo mensaje que no podemos olvidar es que todas las mujeres entre los 25 y los 65 años, que es como está planteado nuestro programa de tamización en el país, deben tener su prueba, ya sea la citología antes de los 30 años y después de los 30 años su test del virus del papiloma humano. Todo eso está incluido en el sistema de salud. No tiene que solicitar allá, ir a las tutelas, ni presupuestos máximos, y que el merequetengue, y que la cosa, y que el Congreso, no, eso está incluido, así de sencillo. Vamos a salvar, obviamente, vidas. Cuando digo vamos es porque todos hacemos esfuerzos para que tanto la vacunación como todos estos exámenes estén cubiertos, y eso es patrimonio de los colombianos. El sistema de salud lo pagamos todos los colombianos, entonces no hay ninguna razón para que ninguna mujer pase por debajo de todas estas cosas, sin duda, dentro de un componente de salud pública. ¿Qué nos queda, doctor? Por ejemplo, los tratamientos. ¿Esto es curable? Sí, es la tercera o el tercer pilar de nuestra estrategia, es el otro 90%, el 90% de las mujeres, y esto es un mensaje también muy importante para todas las mujeres que se hacen sus pruebas, ya sea de citología o del test del papiloma, y es que si llegamos a tener una prueba positiva, necesita una valoración médica y definir si necesita una prueba complementaria o un tratamiento, si no, pues la estrategia también perderá parte de su sentido. La mayoría de las lesiones que buscamos encontrar con estos programas de tamización son lesiones tempranas, que son fácilmente curables,
estables con los tratamientos que tenemos disponibles, y además también los casos tempranos de cáncer de cuello uterino en su mayoría van a poder recibir un tratamiento adecuado si el programa funciona, y la mayoría podrán ser curados de esta enfermedad. David Andrés Viveros Carreño, ginecólogo, oncólogo del CETIC, del Centro de Tratamiento e Investigación de Cáncer, Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los centros de referencia más importante en tratamiento, en investigación de enfermedades oncológicas en la región. Muchísimas gracias, doctor. Sus preguntas, obviamente, a través del correo se las transmitimos al doctor Viveros y, por supuesto, a ustedes todas las inquietudes que tengan, pues consúltenlas antes de tomar una decisión que desafortunadamente muchas veces está en contra de lo que dice la evidencia y la ciencia. Gracias, doctor, gracias al CETIC y, por supuesto, un saludo para todos ustedes allá. Muchas gracias por la invitación. ¿Adivina de qué voy a hablar, Aníbal? De varias cosas podría hoy en el de cuándo acá, como de qué. Como de qué, varias cosas. Es que uno el fin de semana pues lee la prensa, como decía mi mamá, lee uno la prensa. Yo no tengo redes, pero me llegan unos videos y uno dice, a ver, vuelvo otra vez a decir, los congresistas que están en este momento en receso, o tendrán unas sesiones, no tengo ni idea, pero sé que están en este momento, sí, digamos en receso en la discusión de la reforma a la salud, Valentina, Aníbal. Y la verdad es que yo sí creo, o mejor, no creo, es importante que las personas que van a definir, que van a tratar, que tienen en sus manos, entre comillas, el bienestar, la salud y prácticamente la vida de toda la población, deberían esencialmente estudiar, Aníbal. Yo soy médico, tengo una especialidad, pero por más que tenga idea de qué es el cáncer de cuello uterino, yo no me atrevería jamás a tratar a una persona. ¿Por qué? Pues porque hay especialistas en eso. Pero no, aquí, ojo, en algo tan importante como es este asunto de la salud, la vida y el bienestar de la población, hay una cantidad de gente que no tiene ni idea de lo que habla, no tiene ni idea de lo que discute. Y yo sí creo que si bien ustedes, porque no tienen que saberlo todo, hablo para los congresistas, deberían por lo menos asesorarse de gente que sepa. Hay gente con conocimiento, hay gente con experiencia, hay gente con doctorados, hay gente que definitivamente ha trabajado muchos años el sistema de salud y que lo conoce. Y entonces cada vez que abran la boca, cada vez que digan cosas, por lo menos pregunten para tratar justamente de dejarnos entender que lo que ustedes están haciendo sin duda es serio. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, nunca estuvo tanto en juego en un proceso legislativo como la reforma a la salud. Y con las honrosas excepciones, porque las hay, da vergüenza encontrar a veces discusiones que sin duda dejan de lado lo que hay que saber. Estoy hablando de lado y lado, porque no estoy diciendo que sean los de rojo, los de blanco, los de negro, los de arriba, los de abajo, los de centro. No, hay de todo en todos esos componentes legislativos. ¿De cuándo acá? Ojalá la Semana Santa les sirva un poquitico para estudiar un poquitico. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.